Buenas tardes, iglesia. Bueno, continuamos con la serie de los 10 mandamientos. En esta oportunidad nos va a tocar el tercer mandamiento, así que les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Vamos a orar una vez más. Padre amado, te damos gracias por este inmenso privilegio de estar aquí reunidos como congregación. Padre, usa tu palabra para traer convicción en aquellos que aún no te conocen, pero también convicción para aquellos que te conocemos, Señor. Ayuda, informa con tu palabra nuestras conciencias acerca de este mandamiento que está dentro de tu voluntad, Señor, para tu pueblo. Señor, ayúdame a predicar fielmente tu palabra, Señor, de una manera sencilla para que la iglesia, tu iglesia, pueda decir amén. En el nombre de Cristo, amén. Bien, solo para recordarles el por qué consideramos que es importante esta serie, estas prédicas acerca de los 10 mandamientos para nosotros hoy, sabiendo que los mandamientos para nosotros ya no son gravosos, ya hemos puesto nuestra fe en aquel que los cumplió a la perfección, por lo tanto ya su iglesia no tiene condenación, todos aquellos que hemos creído en su nombre. Pero la razón por la cual es importante que nosotros informemos nuestras conciencias con la ley moral de Dios es porque nosotros necesitamos saber cuál es su voluntad para poder andar como Él anduvo. Así que como creyentes necesitamos su ley porque Él sigue siendo el mismo, Él no cambia, por lo tanto su voluntad es la misma y es lo que Él anhela y desea para que nosotros podamos andar como Él anduvo. Ya vimos el primer mandamiento, Éxodo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Y la razón vimos de ese mandamiento es que porque fuera de Él no hay otro Dios más que Él, más que el yo soy. El espíritu de ese mandamiento habíamos visto que era tenerlo a Él, lo que implica ese mandamiento, implica tenerlo a Él como prioridad, como exclusivo. Y cuando en nuestro corazón comienza a haber esa guerra por el primer lugar, por ocupar el primer lugar, Dios es desplazado. Por lo tanto, ya no es ni exclusivo ni es prioritario. Ya eso que está ocupando el lugar de Dios comienza a ser un ídolo. Y es ahí cuando empezamos a tener otro Dios delante suyo. Luego vimos el segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5, que fue el último de los sermones. Y dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Y vimos que esa palabra ídolo se está refiriendo en este caso a una imagen. Como vimos, la Reina Valera lo traduce como imagen. Reina Valera dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El segundo mandamiento nos manda a acercarnos a Dios de la manera correcta. Y la manera correcta, por lo que nos dice el mandamiento, es no acercarnos a través de una imagen que nosotros como criaturas nos podamos formar una escultura, una imagen. Eso es lo que está prohibiendo el Señor, hacernos una imagen de Él, que la criatura haga una imagen de Él, por la simple razón de que no hay nada que el hombre, su creación, pueda hacer y que en lo que haga encierre todo lo que significa Dios. Es imposible, es imposible. No hay nada que el hombre pueda fabricar que se asemeje a la persona de Dios.
Y vimos que el espíritu de ese segundo mandamiento tenía que ver con la imagen que ahora nosotros, como creyentes, tenemos acerca de Dios. Y es por eso que nosotros vimos la importancia de hacernos la imagen correcta de Dios. Y eso lo hacemos mediante la palabra de Dios, renovando nuestra mente, renovando la manera en que pensamos. Porque si no, obviamente vamos a tener una imagen distorsionada de la realidad, de lo que Dios revela en su palabra. Y ahora sí llegamos al tercer mandamiento y vamos a bosquejar el sermón en primer lugar con la letra del mandamiento. Lo segundo a considerar es la razón o el motivo de ese mandamiento. Y por último, el espíritu y la implicación para nosotros hoy de ese mandamiento. Así que vamos con la letra del mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? ¿Cuál es la letra del tercer mandamiento? Vamos a leer solo la primera parte, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué es lo que estaba prohibiendo el Señor acá? Y es que cuando se use su nombre, no se lo use de manera trivial, de manera ligera, como algo sin importancia. Cuando se pronuncia su nombre, que se lo haga de la manera correcta, con el debido respeto y la alabanza de lo que implica su nombre, por quién es Él. Es decir, que su nombre no sea usado como si estuviéramos llamando, nombrando a cualquier persona ordinaria, cualquier nombre de nosotros, porque ninguna persona es como el ser de Dios. Él es santo, por lo tanto, su nombre es santo. Pero también el mandato implicaba no solo a no tomar el nombre de Dios en vano, a blasfemar su nombre, sino también a maldecirlo. Y si alguien hacía un juramento y se lo tomaba el nombre de Dios como testigo, más vale que se cumpla. Más vale que se cumpla. En el caso que ese juramento implicaba tener que hacer algo, más vale que se cumpla. Y si en el caso que se usaba el nombre de Dios para garantizar que algo era verdad, más vale que eso sea verdad. Por ejemplo, te juro por Dios que te daré la parte que te corresponda. Más vale que le den la parte que le corresponda a quien se lo estamos prometiendo. ¿Por qué? Porque si ellos no cumplían ese juramento, que habían puesto a Dios por testigo, ¿qué estaba en juego? El nombre de Dios. El nombre de Dios. Y ahí es donde se violaba el mandato y el nombre de Dios se tomaba en vano. La palabra vano significa vacío, inexistente. Y cuando alguien ponía por testigo a Dios en un juramento y no se cumplía, se estaba tomando por inexistente a aquel que habían puesto de testigo. Te juro por Dios que lo que te digo es verdad. Más valía que lo que le estaba diciendo al otro sea verdad. Levítico 19:12. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Es por eso que todo aquel que tome en vano, en vacío, sin peso, ese nombre, ¿qué le ocurría? Bueno, lo que continúa diciendo el versículo 7. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y veamos algunos ejemplos, les pido que me acompañen. Levítico 24. Allí encontramos la historia de un hombre que blasfemó contra Dios. Poco tiempo después de que el Señor le haya dado los mandatos, le haya dado su ley moral,
al Señor, a Moisés, perdón. Pero Moisés no sabía cómo actuar con este hombre. Este hombre tuvo una disputa con otro hombre en el campamento y blasfemó el nombre de Dios. Pero no sabía Moisés todavía en la ley, no estaba cuál era la pena para aquel que violaba ese mandato de tomar el nombre de Dios en vano. Y había un extra, un adicional extra, que este hombre que había blasfemado no era un israelita de pura cepa. Era un hombre que su mamá era hebrea, israelita, pero su padre era egipcio. Entonces, este hombre blasfema contra el Señor, lo toman y, por así decirlo, lo ponen en prisión hasta que el Señor revele cuál era la pena. Sabían que aquel que blasfemaba su nombre, Dios no lo iba a tomar por inocente, pero no sabían cuál era la pena para ese hombre. Entonces, lo tienen en prisión hasta que el Señor revela, y por supuesto no tardó en dar su veredicto el Señor. Levítico 24, 13 al 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés: saca fuera del campamento al que maldijo, y todos los que oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Hermanos, seguramente pocos, no se sabe cuántos, oyeron cuando blasfemó este hombre. Bueno, esas personas que oyeron tenían que poner su mano sobre el blasfemo. Pero acá dice el Señor que toda la congregación lo apedree. Toda la congregación. Hermanos, salieron de Egipto 600,000 hombres, sin contar mujeres y hombres, y sin contar los egipcios que se habían sumado. Y toda la congregación tenía que apedrear a este hombre. Toda la congregación, todos se tenían que enterar por qué estaban arrojando la piedra a ese hombre. Porque habían blasfemado su nombre. Continúa diciendo el versículo 15. Hablarás a los israelitas y les dirás: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Vuelve a decir, toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Acá está dando un mensaje el Señor. No importa si es israelita, griego, judío, no judío, cualquiera que blasfeme el nombre del Señor, ¿qué debía ocurrir con esa persona? Debía morir. No hay acepción de persona, debía morir. Quizá esto para hoy, para el hombre natural, es muy difícil comprender tanta severidad, tanta severidad. Al contrario de hoy, donde el nombre de Dios prácticamente es blasfemado a diario, incluso por aquellos que llevan su nombre, cristianos, lo usan prácticamente de muletilla, ni hablar en las películas extranjeras, todo el tiempo están blasfemando el nombre de Dios. Pero no era así en el mundo antiguo, no era así. Porque este pecado se consideraba una transgresión grave a la ley, algo serio. Y iglesia, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Todavía para Él sigue siendo grave ese pecado. Y tan presente tenía esto el mundo antiguo. Fíjense, ¿se acuerdan de Job? Dios estaba permitiendo que Satanás toque a sus hijos, toque sus riquezas. Y Dios le dice, a pesar de todo lo que le hiciste, Él sigue manteniéndose íntegro. Pero ¿a qué vino Satanás? ¿A qué vino Satanás?
y puntualmente contra los hijos de Dios. Juan 10:10 dice que vino a robar, matar y destruir. ¿Qué quería hacer Satanás con Job? Matarlo. Y recuerden que Satanás, si hay alguien que se sabe toda la Biblia, de pe a pa, mejor que cualquier creyente, es Satanás. Es Satanás. Y Satanás sabía lo que implicaba el tercer mandamiento. Entonces, ¿qué le dice Satanás a Dios? Toca su salud, toca su vida y vamos a ver si no te maldice en tu propia cara. Job 2:7. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y me imagino que este pobre hombre no daba más de rascarse, el dolor. ¿Y qué le dijo su esposa? Job 2:9. Maldice a Dios y muérete. Ella sabía perfectamente lo que implicaba ese maldecir a Dios. ¿Qué iba a hacer Dios con aquel que maldecía su nombre? Lo iba a matar. Lo iba a matar. Y la mujer le dice, Job, maldice a Dios y muérete. Pero en el versículo 10 dice que Job no pecó con sus labios y reprendió a ella. Estás hablando como una mujer necia, le dijo. Pero también hay algo muy común que ocurría en el Antiguo Testamento y que eso violaba el mandato, el tercer mandamiento, y era los profetas, los falsos profetas, que hoy en día lamentablemente también vemos. Estos hombres hablan de parte de Dios cuando Dios no les mandó a decir nada, dicen que son cuando en realidad no son. Jeremías 14:15 dice, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen, no habrá espada ni hambre en esa tierra, a espada y de hambre esos profetas perecerán. Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no la haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Entonces, ¿qué estaba prohibiendo Dios en el tercer mandamiento? Hablar del Señor de manera imprudente. Que no se hable con el respeto que merece, irreverente, con liviandad. Y al mismo tiempo usar su nombre para jurar falsamente, para prometer algo que a sabiendas no lo iban a hacer. Como sí también hablar de parte suya en su nombre cuando Dios no había mandado. ¿Qué ocurre con esas personas? No tendrá Dios por inocente al que tome su nombre en vano. La pena que había impartido para aquellos que violasen ese mandamiento era la pena de muerte. Debían morir. Pasamos ahora a considerar el segundo punto, que es la razón, el motivo de ese mandamiento. Es decir, ¿por qué Dios prohíbe? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios prohíbe y es tan severo para aquellos que tomen su nombre en vano? Porque en la cultura bíblica era mucho más que una simple palabra el nombre. No era una simple palabra con letras que tenía consonantes, que tenía vocales. No. El nombre significaba mucho más. El nombre de una persona encerraba todo lo que esa persona era, todo lo que esa persona representaba. Estaba todo incluido en su nombre. Bueno, lo mismo ocurre con el nombre de Dios. Su nombre es la revelación de sí mismo, de creador, de Señor, de todas las cosas, como leyó
nuestro hermano Sebastián. Todo tiene que darle gloria a su nombre. Ancianos, pequeños, montes, cielo, estrellas, todo. Todo tiene que dar alabanza a su nombre. Salmo 148, 13. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Por tanto, perdóname, igual ahora estamos predicando su palabra. Después, en todo caso, puedes consultar. Por tanto, tomar su nombre con ligereza implicaba tomarlo a Él con ligereza. Pero exaltar su nombre también implicaba exaltar a Él, exaltar a su persona. Así que, ¿qué está detrás de este mandamiento? Es la reputación, es la gloria de Dios. Su nombre no es simplemente un nombre común. Su nombre abarca todo lo que Él es. Quien se mete con su nombre se está metiendo con Dios. Juan revela que todos nosotros, que su iglesia estará cantando en el cielo. Apocalipsis 15:4. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Eso es lo que vamos a cantar, hermanos. Por lo tanto, al hablar de su nombre, debemos hacerlo con el debido respeto y reverencia. Dice el pastor Miguel Núñez en su libro La Ley de la Libertad. Al analizar el contexto de entrega de este mandato, encontramos que en la cultura hebrea el nombre de una persona representaba el carácter de quien lo poseyera. Así lo entendió el pueblo siempre. Es decir, el nombre implicaba todo lo que esa persona era. ¿Se acuerdan de Nabal? Nabal era un hombre ahí en 1 Samuel, capítulo 25. Era un hombre sumamente irrespetuoso y que le faltó el respeto al rey David. Era un hombre mezquino. Y el nombre Nabal significaba necio. Eso le costó, el comportarse así con el rey David, le costó su vida. No inmediatamente, porque su esposa intervino, Abigail, para que no suceda. Pero el nombre de Nabal representaba lo que él era, un necio. También vemos el cambio de nombre que Dios hace con Abraham. Génesis 17:5. Y no será llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones, reflejando la promesa de Dios de hacer de Abraham una gran nación. Él cambia de nombre para algo que él iba a hacer. Lo mismo hace con su esposa. Génesis 17:15. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. El nombre de Sarai significaba mi princesa, es decir, la princesa de Abraham. Pero ahora el nombre que le ponía Dios a Sarai era Sara. Y ese nombre implicaba la princesa. Ella sería la princesa de esa gran nación que Dios le había prometido a Abraham. Es por eso que Dios, cuando se le aparece, ven, hermanos, cómo es el nombre, lo que significa el nombre para Dios. Y es por eso que cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y Dios le dice que él era el Dios de su padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y le dice que lo envía a Moisés a liberar a su pueblo, ¿qué le dice Moisés? Voy a parafrasear. Ok, Señor. Vos decís que sos
El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de mis padres. Ok. Yo necesito saber cuál es tu nombre. Yo necesito saber quién sos. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuáles son tus atributos? Yo necesito saber tu nombre. Y dice, Éxodo 3, del 13 al 15. Entonces Moisés dijo a Dios, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, dice, tal vez me dirán, para no decir seguro me van a decir, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Le dice Moisés a Dios. Y Dios revela ahí por primera vez su nombre. Versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese nombre, el yo soy, tenía que ver con la eternidad, con la autosuficiencia, con el señorío, como creador de todas las cosas. Y Dios le dice, versículo 15, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Moisés recordaba este nombre. Por esa razón, por ese motivo, es tan severo el castigo para aquel que tome el nombre de Dios en vano. Y lo último a considerar es el espíritu y la implicación del mandamiento para nosotros. Llegamos al Nuevo Testamento y aquel que se había dado a conocer como el yo soy, llegaba a este mundo en forma de hombre y su llegada era anunciada a una virgen por medio de un ángel que le dice que el hijo que iba a nacer de ella iba a ser una obra del Espíritu Santo, pero tenía que llevar un nombre. Ese hijo tenía que llevar un nombre, porque ese hombre que iba a nacer sería llamado como ningún otro hombre en toda la historia sería llamado. Le dice el ángel, Lucas 1:31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y luego el ángel se le aparece a José y le dice, no temas, José, en tomar a María por esposa, porque el hijo que nacerá de ella es por obra del Espíritu Santo. Pero ahora le vuelve a decir a él, cuál debía ser el nombre que le tenía que poner a ese niño. Y era Jesús. Y le dice el porqué de ese nombre. Iglesia, el significado de Jesús significa Dios salva. Mateo 1:21. El ángel le dice a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Es decir, hermanos, ahora todo el ser de Dios estaba encerrado en esa persona que iba a nacer, el Hijo de Dios, cuyo nombre sería Jesús. Y es bajo ese nombre que Dios el Padre había otorgado toda autoridad. ¿Para qué? Dice Lucas en el libro de los Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Juan dice, Juan capítulo 1, versículo 12,
todos los que lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Así como en el primer mandamiento se nos manda a no tener otro Dios más que el único Dios verdadero, que es el yo soy. Llegamos al Nuevo Testamento y Cristo se revela como el yo soy. Y así también el segundo mandamiento, donde se nos manda a no tener otra imagen de Dios que no sea la correcta. Al llegar al Nuevo Testamento, el Señor nos revela quién es la imagen perfecta, Cristo. Así también el tercer mandamiento, donde se nos manda a no tomar el nombre de Dios en vano. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios revela, encierra toda su persona, sus atributos, su naturaleza, su esencia, bajo su Hijo amado, a quien, según Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, Dios exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso, hermanos. Qué precioso nombre. Hay una alabanza que mientras preparaba el sermón estuvo todo el tiempo en mi cabeza. Hoy se las compartía a mi familia. Y es esta justamente, ¿no? Hermoso nombre. Así se llama la alabanza, hermoso nombre. Iglesia, dos aplicaciones tenemos hoy para nosotros sobre este tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. En primer lugar, ¿cómo debemos manejarnos nosotros como creyentes con respecto a lo que juramos? En el Monte de los Olivos, el Señor está predicando el famoso Sermón del Monte acerca de los juramentos y dice, les invito a que vayan a Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Y dice así, el Señor, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea al hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Hermanos, Jesús no estaba prohibiendo acá el uso de los juramentos. No lo estaba haciendo. Lo que estaba prohibiendo es hacer uso de los juramentos de una manera incorrecta. Hay muchas personas que se basan en este texto y en Santiago capítulo 12 para decir, no, los creyentes no pueden jurar. Y se toman de este versículo, estos versículos y de Santiago capítulo 12. Y sin entrar en detalles, voy a nombrar los versículos para que después ustedes lo busquen. Los patriarcas juraban por Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es Pablo quien hace uso de una manera frecuente de los juramentos y pone a Dios por testigo en esos juramentos. ¿Qué es jurar? Jurar es un acto solemne donde se lo llama a Dios por testigo, que de lo que se va a decir es verdadero o lo que se va a llevar a cabo. Eso es jurar. Y eso es lo que hace Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 23, Gálatas capítulo 1, versículo 20, Filipenses 1, versículo 8, y en Mateo 26, 63 al 64. Vemos al sumo sacerdote poniendo bajo juramento al mismísimo Señor Jesucristo y le dice que jure si Él era el Cristo,
Y él nos dice, no, está prohibido jurar. Él bajo juramento, él dice, sí, tú mismo lo has dicho. Sí, tú mismo lo has dicho. Y Dios no puede pecar, hermanos. Dios no puede pecar. Así que no hay nada de malo usar juramentos si se hacen de la manera correcta. De hecho, mis hermanos, miembros de Iglesia Bautista Misionera de Cava, todos nosotros hicimos un juramento y hemos puesto a Dios por delante como testigo. Y ese es el pacto de membresía que hicimos unos con otros. Y les voy a leer simplemente el comienzo de ese pacto de membresía que nosotros firmamos. Teniendo la convicción de haber sido constituidos por el Espíritu Santo a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y habiendo sido bautizados por el Espíritu Santo y bautizados por agua, en virtud de nuestra profesión de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora, dice, en presencia de Dios, de los ángeles y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Jesucristo. Y ahí el pacto sigue, anuncia en qué nos comprometemos delante de Dios y de los ángeles. Entonces, cuando el Señor dijo a sus discípulos que no jurasen ahí, en ese texto, el Señor no estaba prohibiendo los juramentos. El Señor lo que estaba diciendo es que no juren de la manera que lo hacían los fariseos. De la manera en que lo hacían los fariseos. Porque estos hombres, para evitar la condena, juraban por cualquier otra cosa menos por Dios. Y decían, te lo juro entonces por el cielo. Pero el Señor dice en versículo 4, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. O juraban por la tierra. Y el Señor dice en versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Hermanos, al final de cuentas, todas las personas, mucho más los creyentes, cuando juran, lo hacen delante de Dios, porque todo le pertenece, porque Él está en todos lados, porque sus ojos, sus oídos están abiertos. Todo lo que decimos. Entonces el Señor dice, no juren así. Más vale, digan en el versículo 37, antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Pero lo que él estaba diciendo es no juren como hacen los fariseos, porque ellos inventaban esa manera de jurar para evitar la condenación. El Señor no quería que se limitasen a que simplemente un creyente hable de una manera íntegra, honesta, que no necesite ese recurso. Lo que hace Santiago es reafirmar lo que el Señor está diciendo acá, Santiago 5:12, y sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Y muchas veces es válido jurar y llamar a Dios por testigo. Un presidente cuando asume lo está haciendo, está jurando y pone a Dios adelante. Nosotros mismos hicimos un pacto de membresía que nos comprometimos unos con otros y lo hicimos delante de Dios. Un pacto matrimonial, cuando el novio le da los votos a la que será su novia, a la que será su esposa y viceversa. Esos votos lo están haciendo delante de Dios. Y cuando fallan en esos votos, cuando fallamos nosotros en lo que nos comprometimos, estamos pecando contra Dios y estamos tomando el nombre de Dios en vano.
En segundo lugar, y salvando las diferencias, así como los que pertenecen a un partido político son llamados por el nombre de su líder, así también todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, llevamos su nombre. Nos hemos convertido en sus discípulos y somos ahora llamados por su nombre, cristianos. Bernabé sale a buscar a Pablo, a Tarso, y se lo lleva para Antioquía. Y en Antioquía, dice en Hechos 11:26, que se reunieron con la iglesia, allí estuvieron por un año, enseñaban a las multitudes, y ahí es donde por primera vez a esos discípulos que habían creído en Cristo se los llamó cristianos. Ahora, iglesia, nosotros somos portadores, llevamos su nombre, el nombre de quien hemos creído, Cristo. ¿Y eso saben lo que implica? Que tu vida y mi vida, la manera en cómo la vivimos, la manera en la que hablamos, que servimos, la manera en que nos comportamos frente a un mundo que por cierto está perdido, una de dos. O puede tu vida dar gloria y honra a su nombre, o tu vida, tu manera de caminar, puede que sea blasfemado el nombre de Dios. ¿De qué sirve tener la doctrina correcta? Venir a una iglesia bíblica, conocer la palabra, si por medio de nuestro andar el nombre de Dios es blasfemado. Los fariseos conocían muy bien la Biblia, ellos recitaban salmos de memoria, conocían la Biblia de pe a pa, la enseñaban, pero era justamente por ellos, por su manera de vivir, que el nombre de Dios era blasfemado. Y Pablo dice esto en Romanos capítulo 2, versículos 23 al 24. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Mi hermano cristiano, mi hermana cristiana, ¿de qué manera estás llevando su nombre? Porque eso es lo que somos, instrumentos para llevar su nombre. Somos instrumentos para llevar su nombre, portamos su nombre, cristianos, por ser discípulos de Cristo. El Señor le dijo a Ananías que vaya a buscar a Saulo. Y Ananías le dice, pero Señor, este hombre mata a los que llevan tu nombre. Y el Señor le dice, Hechos 9:15, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Hermano, que portás su nombre de cristiano o de cristiana, estás siendo un instrumento para que su nombre sea exaltado y glorificado. O el Señor preferiría que no digas que sos cristiano para que su nombre no sea blasfemado. ¿De qué manera estamos llevando su nombre? ¿Qué pueden decir las personas acerca de vos? De tus promesas, cuando te comprometes, el trabajo te lo entrego tal día, tal fecha. Puede decir esa persona, si me lo dijo él, que es cristiano, ese día y a esa hora el trabajo está hecho. ¿Cómo estás llevando su nombre? Cuando decís, a tal hora estoy, espérenme, ¿te conocen por la puntualidad?
o te conocen. Sí, nos dijo a las 5, 5:30, 6 está acá. Llevamos su nombre y eso implica que nuestra vida hace que el nombre de Dios sea exaltado o blasfemado. Somos cristianos. Y hermanos, un cristiano tiene que ser confiable. Un cristiano tiene que dar el ejemplo. Es una lámpara en medio de un mundo caído. De hecho, uno de los puntos del pacto de membresía dice, caminar con dignidad cristiana en medio del ambiente que nos rodea, ser justos en nuestra conducta, evitar la murmuración y ser celosos en nuestro esfuerzo por extender la palabra de Dios. ¿De qué manera está llevando su nombre? Ahora bien, ¿quién de los que estamos acá no violó el mandamiento? ¿Quién puede decir que nunca haya violado ese mandamiento? Nadie, nadie. Y la idea no es traer cargas con esto. No, todo lo contrario. Para eso predicamos los 10 mandamientos, para informar nuestra conciencia, para que al tener nuestra conciencia informada, cuando llegue el momento, nos restrinja de pecar, porque sabemos lo que implica para Dios eso. Y quizá hoy muchas conciencias se despierten, como también hoy quizá necesitamos ir al trono de la gracia y confesar nuestro pecado. Hay perdón en Cristo, hemos sido perdonados por este pecado. Cristo murió por este pecado. Dice Juan, 1 Juan 1:9, que si vamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad. Y querido amigo que estás acá, de visita o por primera vez, tu condición sin Cristo no es para nada alentadora. Vos todavía estás bajo la ley. Eso implica que serás hallado culpable de haber tomado su nombre en Dios en vano, de Dios en vano. Cuando tus ojos se cierren definitivamente, como escuchaste, el juez del universo te va a encontrar culpable de haber tomado su nombre en vano. Y como escuchaste, Él no va a tomarte por inocente. ¿Y cuál es la pena, mi querido amigo? La muerte, la condenación eterna. Pero hoy hay buenas noticias. Si te arrepentís y pones tu fe en aquel que cumplió la ley perfectamente, que nunca pecó, nunca tomó el nombre de Dios en vano, Él tomó tu lugar. Él pagó esa pena que vos mereces, la muerte. Y Él murió en esa cruz. Al tercer día resucitó y hoy está vivo a la diestra del Padre. Arrepentite, poné tu fe en Cristo y Él promete no echarte fuera. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias por tu palabra. Señor, usa tu palabra para despertar conciencias, pero también para traer al arrepentimiento a aquellos que aún no te conocen. Usa tu palabra, Señor, por favor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar, Padre. Qué hermoso, cuán bienaventurados, Señor, somos nosotros, porque no tendrás que culparnos de nada, Señor. Todo eso fue perdonado en la cruz.
Padre, te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor. Usa tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para traer convicción de pecado. No los dejes, Señor, irse de aquí. Ten misericordia de ellos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.